Bienvenido a Regenix. Aquí te enseñaremos todo lo que necesitas para montar tu negocio. Te facilitamos toda la información sobre equipos en tendencia, maquinarias y más. ¿Qué esperas para suscribirte? ¿Qué necesito para hacer pan? Hay muchos utensilios, equipos y herramientas para elaborar pan. Vamos a clasificar los mismos desde el punto de vista de su elaboración, en dos niveles, los básicos y los más avanzados. De estos últimos destacamos el horno especializado para pan, la amasadora y la máquina panificadora. Los utensilios más básicos dentro de un cierto nivel de especialización son los siguientes. Los utensilios más básicos. El bol. Es un útil esencial para realizar la mezcla de la masa de forma cómoda. Existen de muchos materiales y cualquiera es válido, siempre que sea higiénico. Aconsejamos que sea de un tamaño intermedio y que no pese mucho. De esta manera será más manejable para su manipulación y lavado. También hay juegos de bols de diferentes tamaños que se almacenan fácilmente uno dentro de otro. Rasqueta. Es un elemento importante para amasar y nos permite que la masa no se nos pegue en exceso a las manos. Así podemos amasar mejor y sobre todo al principio del proceso, y también nos servirá para limpiar las paredes del bol de amasado. En este caso debe tener una cierta curvatura. Hay de diferentes tipos. Incluso una buena opción puede ser complementar una rasqueta metálica para superficies planas con una espátula de silicona para utilizar en superficies curvas. Mantel de silicona. Para que no se adhiera la masa a la superficie de trabajo. Pueden emplearse manteles de diferentes tipos. Los de silicona antiadherentes son muy apropiados. Sin ser un elemento imprescindible, sí que resulta cómodo y añade algo de orden a la organización del trabajo de preparación de la masa, permitiendo no añadir harina en exceso cuando la masa se adhiere demasiado. Muchos, además, están preparados para aguantar las temperaturas del horno. Magneton. Este utensilio nos ayudará a que la masa mantenga la forma durante la segunda fermentación y a crear una corteza más crujiente. Hay de mimbre, de pulpa de madera o de otros materiales, siempre que sean transpirables y antiadherentes. Podemos incluso emplear bols o cestos normales forrados con un trapo poroso. Aún así tendremos que espolvorearlos con harina en todas sus paredes. Los hay de diferentes formas, alargados, circulares, etc. Paño de algodón o lino. Muy práctico para tapar la masa mientras descansa o fermenta. El material del mismo depende de tus gustos, pero es preferible utilizar materiales naturales, como el lino, frente a los materiales plásticos. Es importante cubrir bien la masa para crear un microclima apropiado mientras la levadura hace su trabajo de fermentación. Báscula. En casi todas las cocinas hay básculas que nos permiten pesar cantidades que oscilan entre los 100 gramos y los 3 kilogramos con bastante exactitud. El problema es cuando queremos pesar cantidades pequeñas, por ejemplo la levadura, la sal, una pizca de especias o pequeñas porciones de masa. En estos casos las básculas ordinarias pierden mucha precisión, salvo que sean de gran cantidad. Por ello es conveniente tener en la cocina un pequeño aparato que nos pese con exactitud hasta 100 o 200 gramos, junto con la tradicional báscula que pesa cantidades mayores. Otra opción es utilizar recipientes de medidas estándar, muy usuales en el ámbito anglosajón. Termómetro. Dos son las temperaturas a controlar, la temperatura del horno y la de la masa. Los hornos suelen ser termómetros y termostatos que a veces no son fiables, ya que las sondas no nos indican exactamente la temperatura de la zona en la que se encuentra el pan. Pocos hornos alcanzan la temperatura exacta de lo que marca su indicador. Puede que la variación por exceso o por defecto nos parezca mínima, pero en ciertas recetas esa diferencia es la que marca notablemente el resultado final. Para conocer la temperatura real de nuestro horno, lo más sencillo es conseguir un termómetro para tal fin. Hay muchos modelos en el mercado, pero en general todos son muy similares y no son caros. Es una inversión que merece la pena. Normalmente incorpora una base para colocarlos de pie y un gancho para colgarlos sobre una rejilla dentro del horno y pueden marcar temperaturas de hasta 350 o 375 grados centígrados. La otra temperatura necesaria a controlar es la de la masa, para saber si tenemos el pan bien cocido en su interior. Para ello se emplean termómetros con sonda en punta, para poderlo clavar y comprobar la temperatura de la miga, que si está bien cocido oscilará entre 85 y 90 grados. Cuchillo para pan. No es necesario dar muchas explicaciones sobre la necesidad y utilidad de un buen cuchillo para pan.
En una cocina, además de los cuchillos de los comensales, son básicos 3 tipos de cuchillos. Uno tipo sesh o santoku, cuchillos polivalentes para cortar, picar, laminar, otro para pelar y el tercero para cortar pan. Los hay de muchas formas y calidades, aunque deben ser de sierra y de una longitud de al menos 20 centímetros. Hornos y útiles para el horneado. Hornos. Un horno, una vez que controlamos las temperaturas, sus puntos calientes y tiempos, puede darnos unos resultados suficientemente razonables. La mejora de los resultados puede obtenerse al añadir una piedra refractaria que nos ayude a homogeneizar la temperatura o un recipiente cerrado de gran inercia térmica, que consiste algo similar y mantiene la humedad en su interior. De todos modos, no es muy recomendable hacer una de las siguientes cosas: rociar la masa con agua, poner cubitos de hielo en el piso del horno, no es bueno para el horno y es bastante ineficaz, introducir piedras en el horno y luego verter agua caliente para crear un sauna húmedo, bastante efectivo pero engorroso y peligroso. Como mucho, rociar agua mediante un vaporizador en momentos puntuales, pero sabiendo que al abrir el horno se enfría y el horneado pierde su ritmo. Si se desea dar el salto a un pan con una corteza crujiente, que no sea una costra dura e impenetrable que nos impida llegar a la miga, puede emplearse hornos especiales para hacer pan, con o sin inyección de vapor de agua, además de los hornos de diseños de alta gama para elaborar pan. Existen hornos técnicamente también muy eficaces y de precio más razonable que permiten obtener panes excelentes. La recomendación sería plantearnos la adquisición de un horno especial para pan. Recipientes. Si introducimos la masa en el horno dentro de un recipiente cerrado que tenga la suficiente densidad, el calor se acumula y permitirá que el pan suba más y que su corteza quede más fina y crujiente. Al principio la masa tiene mucha agua y conforme se evapora, al introducirla en el horno se desarrolla un ambiente muy húmedo en el interior del recipiente, lo cual es muy similar a la vaporización en los hornos. Solo hay que tener las siguientes 3 precauciones. Calentar previamente el recipiente u olla durante un tiempo. Ello puede hacerse a la vez que se calienta el horno. Asegurarse de que el recipiente es de suficiente calidad y aguanta tanto las elevadas temperaturas del horno como el contraste de la temperatura de la masa. Por ejemplo, el choque térmico que produce una masa a 22 grados centígrados con la superficie de un recipiente que puede estar a 250 grados centígrados es de mucha intensidad y no todos los materiales lo aguantan. Si el recipiente es de hierro fundido no suele haber problemas, pero si es cerámico debe ser de alta calidad. Todos los materiales se dilatan con el calor y los que no son elásticos como la cerámica puede darnos problemas. Por ejemplo, la arcilla a veces contiene cristobalita, que es una forma mineral de la sílice que puede dilatarse súbitamente aproximadamente en 2% cuando llega a 220 grados centígrados. Esta rápida expansión puede originar el agrietamiento de la cerámica que tiene este mineral. Finalmente, hay que tener especial precaución al manipular el recipiente caliente y al introducir la masa en el mismo. Por ello, es aconsejable utilizar guantes aislantes de cocina y pala para operar con la masa en el recipiente caliente. Amasadoras. Para realizar el amasado pueden emplearse máquinas amasadoras o robots de cocina. En particular, si deseamos realizar masas húmedas, una máquina amasadora es ideal. No obstante, es necesario utilizar una máquina con suficiente potencia y capacidad. Hay muchas máquinas de amasado, pero es recomendable adquirir una que tenga la suficiente potencia y no nos dé problemas si la empleamos con cierta frecuencia. Además, al adquirir un aparato de estas características hay que tener en cuenta su posible empleo para otras funciones. En la compra de una amasadora hay que asegurarse de que ésta disponga de las varillas o palas de amasado adecuadas. Los equipos más sofisticados incorporan, además de temporizador y regulador de velocidad, calentamiento de la masa por inducción, cosa muy útil para el procesado de alimentos. Para el empleo ocasional existen algunas amasadoras con buena relación calidad-precio, que disponen de los útiles complementarios necesarios. Por último tenemos las panificadoras. Una panificadora no es otra cosa que un pequeño horno eléctrico muy bien aislado térmicamente, preparado para hacer pan, que dispone de un sistema de programación de tiempos y temperaturas. Al disponer de una cesta estándar en la que se introduce la masa, la forma de pan que podemos hacer está limitado. No obstante, son aparatos muy cómodos con los que podemos hacer un buen pan moldeado y puede experimentarse múltiples recetas con distintas harinas y mezclas.
La mejor máquina de hacer pan debe responder a nuestras necesidades. No es lo mismo quien va a hacer un pan diariamente a quien va a utilizar ocasionalmente una panificadora. Tampoco es lo mismo quien come poco pan o son pocos de familia que una familia numerosa donde diariamente se consume 1 kilo de pan. Igualmente, una panificadora puede hacer el pan vertical u horizontalmente. Una máquina de hacer pan con la disposición vertical quizás sea la mejor para una cocina con poco espacio en la encimera. En todo caso, es recomendable seleccionar un aparato de estructura metálica, buen aislamiento térmico, ventana para ver cómo evoluciona la cocción sin tener que levantar la tapa y con varias posibilidades de programación. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Esto y más tiene Argenix para ti. Hasta la próxima.